Buenas noches, mi nombre es Lidin Mora, soy ambasador para Camino Living Archives. Hoy vamos a hablar con Joana Soto. Bienvenida, Joana. Gracias. Por favor, ¿nos das una breve descripción tuya? Ok, mi cabello es corto, tengo el cabello pintado de negro y rojo, un color de piel trigueño, una estatura baja y un poquito delgada. Ok, gracias. Joana, quisiera comenzar preguntándote desde cuándo estás en Charlotte. Bueno, yo directamente no vivo en Charlotte, yo vivo cerquita, en Gastonia, y estoy acá desde hace 3 años y medio. Ok. ¿Llegaste directamente acá o viviste en otra ciudad antes de venir para acá? No, llegué directamente acá. Ok. ¿Y las razones por las que viniste, me dijiste antes de la entrevista que eres de Colombia, ¿sí? Sí. ¿Las razones por las que viniste fueron personales, de trabajo, políticos, que también en Colombia ahorita pues está un poquito complicada la situación? Sí, realmente fue una decisión muy difícil de tomar y fue a raíz de, bueno, amenazas, situaciones de violencia en mi país. Okay. Y fue muy difícil tomar esa decisión. Mi esposo se vino un poquito antes, nosotros llegamos después, llegamos mi bebé tenía 1 año y medio, la niña ya tenía 12 años y en Colombia nosotros teníamos una fundación, ayudábamos a personas vulnerables, personas de bajos recursos, yo era una líder social y bueno, a raíz de situaciones difíciles de mi país tocó salir. Nosotros llegamos en diciembre y ya a enfrentarnos a lo desconocido, a algo nuevo. Nosotros no teníamos amigos, no teníamos familia, no teníamos nadie aquí. Mi esposo llegó al aeropuerto y le tocó dormir en el aeropuerto mientras pensaba qué hacer. Cuando yo llegué, o sea, también llegué con una maleta y bueno, él ya había estado un poquito antes, entonces ya como que logró abrir un poquito el camino, pero fue llegar de cero, sin nada, con miedos, con susto, con angustia, con expectativas. Claro. Y bueno, y justo yo recuerdo que a principio de año mi esposo dijo: ve qué raro, hay una noticia, parece que hay como una epidemia y está en China. Y yo pensé, bueno, pues está muy lejos, eso todavía no viene. Y a los 15 días estábamos encerrados ya con la pandemia. Preciso llegaste para ese momento. Sí. Wow. ¿Qué les hizo tomar esta ciudad? O sea, ¿qué les hizo venir acá? Y de repente, porque a muchos latinos les parece muy fácil llegar a Miami o a alguna ciudad de Florida o de repente a Texas. Bueno, nosotros conocíamos Nueva York, nosotros tuvimos la oportunidad de viajar por diversión, ¿cierto? Por conocer, conocimos Nueva York, amamos esa ciudad, está hermosa, pero en cuestión ya de vivir, de formar, ¿cierto? Criar a una familia y todo eso nos parecía, difícil. Y pues no conocíamos a nadie. Entonces mi esposo estuvo como revisando y Las Carolinas tenía un lugar precioso, tranquilo. Entonces nos gustaba pues como un lugar así para nuestros hijos. Bueno, yendo a esos 15 días que te duró como enfrentarte a algo nuevo y ahorita otra vez de repente enfrentarte a algo que era nuevo no solo para ti sino para todo el mundo. ¿Qué fue lo primero? Bueno, ya dijiste que lo primero que pensaste fue como que, ok, está muy lejos y en 15 días llegó. ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando escuchaste, ok, ya no es solo China, ya está acá? Ok, fue durísimo. Mi esposo llegó del trabajo. Él trabajaba para una empresa y llegó y dijo, muñeca, me dice así, muñeca, me pagaron
del trabajo y me pagaron algo adicional y me dijeron tienen que irse ya a mercar y a tener mucha despensa porque la pandemia está y no va a haber comida. Y yo me quedé como, ¿en serio? O sea, están exagerando, eso no es así. Pero sí sentía como miedo. Entonces, listo, nos organizamos y salimos de una a mercar y fue asombroso y espantoso. No había papel higiénico, no había muchas cosas y nosotros, o sea, ya era de noche, eran como las 9 de la noche y nosotros decíamos, ¿y entonces qué vamos a comer? O sea, no hay ni siquiera para comprar. Wow. Compramos lo que más pudimos y nos fuimos para la casa e inmediatamente llamamos a nuestra familia en Colombia e hicimos lo mismo, o sea, les mandamos alguito, pues no teníamos mucho dinero, pero alguito les mandamos y les dijimos vayan ya a comprar algo de comida y a guardar. Y fue agotador, o sea, fue una cosa como desesperante. Ya luego de eso vino la cuarentena estricta. Sí. Okay. Y fue bueno, en ese momento que nos dijeron tienen que encerrarse, tienen que cuidarse, yo pensé listo, mi hijo está muy pequeñito, tengo que buscar actividades para hacer con él en la casa. Entonces me fui a buscar colores, pintura, papel, juegos didácticos, de todo para poder estar a salvo en la casa. A mi esposo también lo mandaron para la casa, pero como al mes le dijeron lo sentimos, como empresa no podemos sostener esto, entonces nos toca salir de los trabajadores. Entonces mi esposo se quedó sin trabajo, yo no estaba trabajando porque tenía los 2 niños muy pequeños. El dueño de la casa nos dijo, no se preocupen por pagar, cuando pasemos todo esto me pueden ir pagando despacio. Entonces eso fue un alivio, un respiro. Claro, qué espectacular. Y aún así estábamos ahí encerrados, entonces siempre buscando juegos. Salíamos, yo me acuerdo que todos los días sagrados yo les decía, hay que salir afuera y vamos a hacer un picnic afuera, como para desestresarnos de las paredes. Y salíamos y tendíamos afuera una manta y tomábamos el lunch o un alguito, algo hacíamos como para respirar aire puro y bueno, no podíamos salir, pero al menos tener un espacio afuera para jugar. Exacto. Y poco a poco fueron llegando, ¿cierto? Nos llamó una amiga que mi esposo conoció tomando fotos. Llevamos por ahí unos 5 meses de conocerla. Y yo me acuerdo que ella me dijo, yo voy a una iglesia, en la iglesia están dando mercados, entonces vayan cada 8 días por su mercado, afuerita les van a entregar una caja. Y eso fue lo que nos mantuvo, o sea, cada 8 días teníamos que ir por la comida, por nuestro mercadito, y ahí había pues carne, leches, frutas. Eso nos sostuvo muchísimo porque no teníamos más. Y bueno, y angustiante por la familia, de uno estar tan lejos, de no tenerlo cerquita, de no poder ayudar. Eso fue también muy, muy duro. ¿Cuáles fueron las 3 primeras cosas que te vinieron a la mente cuando estábamos haciendo la actividad y te dije COVID? Fue miedo, angustia e incertidumbre. Sobre todo de no saber qué va a pasar, cuánto va a durar. Porque al principio mucha gente se lo tomó muy relajado y decía, bueno, 1 semana de vacaciones, 2 semanas no me caen mal, pero ya luego cuando comienza a cumplirse 1 mes y 2 meses y gastos y se acaban los ahorros ya es complicado. Y las noticias, yo me acuerdo que uno todo el tiempo estaba en el celular y era tan agotador y tan estresante que llegaban momentos y uno decía, no, o sea, tengo que parar de ver el celular porque esto ya me da el taco, ya me da pálpito, ya me da como un ataque de pánico, tengo que parar de ver noticias porque me voy a enloquecer. Exacto. Y la tasa suba y en rojo y más muertos y uno decía, ya. Sí, exacto. Wow. Cuando uno empezaba a escuchar, no, tal persona tiene COVID, uno ya como que, Dios mío, tal persona se murió. Me está dando.
Claro, y ya cuando empezó a ser más cerquita, Más cerca, como, ay, mire, una amiga mía de Charlotte tiene COVID, uno yo, ya, o sea, ya está aquí, ya está muy cerquita, ya. No. Wow. Recuerdo también cuando uno salía a comprar el mercado, solo salía yo. Y yo era estricta, yo me ponía guantes, los miles tapabocas, me tapaba el cabello, no me le acercaba a nadie y con el alcohol y el gel, mejor dicho, hasta lavábamos zapatos llenos de alcohol porque no queríamos tocar nada. Y después decía, no, que no se contagie así, que se contagie de la otra manera. Entonces era como una información y luego daban otra información, entonces la incertidumbre, el miedo. Sí. ¿Sufrió de COVID alguien en casa? Bueno, durante ese primer año, no. Gracias a Dios, porque yo me hubiera muerto del pánico. Gracias a Dios. COVID, te mata el susto. Sí, me mata el pánico. Gracias a Dios, no. Okay. Nos vino a dar COVID el año pasado. Oh. Sí, el año pasado nos vino a dar COVID, ya después de que pasó la pandemia, de que abrieron todo, de que hicimos un viaje a Nueva York y ya de venida, no sé en qué lugar, qué pasó, no sé, pero ya cuando llegamos a los 8 días nos dio COVID a todos. Gracias a Dios nos fue muy bien, ya nos habíamos vacunado, incluso el niño, mi hijo ya estaba vacunado, entonces, bueno, fue como más tranquilo. Estuvimos descansando en la casita. Nos dijeron que porque ya estábamos todos vacunados eran solo 5 días de encerrados y cuidándonos. Y bueno, así estuvimos, cuidándonos mucho y todo fue súper bien. ¿Cómo recuerdas, bueno, hubo ese momento de cuarentena estricta? Afortunadamente, bueno, eres psicólogo titulada en tu país, Colombia, y creo que eso también seguramente ayudó mucho a tu familia, porque fíjate que de una pensaste en colores, actividades didácticas, juegos recreativos para el niño. O sea, tal vez mucha gente salió corriendo por papel higiénico, pero tú te aseguraste de mantener la salud mental un poco controlada en casa, ¿no? Sí. Entonces, buenísimo por ese lado. Pero ¿cómo fuiste tomando ya luego de que pasó esa cuarentena estricta, otra vez como esa vuelta a la realidad? Bueno, normalidad, que ya no era tan normal, porque igual había que salir con mascarilla, había que tomar sus medidas y todo eso. Entonces, mucha gente simplemente se desesperó y dijo, estoy harto de casa, me voy a la calle como sea. Y mucha otra gente dijo, no, yo tengo miedo, yo no voy a salir así como así. Entonces, ¿cuál fue tu actitud en ese momento? Bueno, yo a veces me sentía como la mamá loca, en el sentido en que yo revisaba primero quiénes van a ir, cuántas personas, va a estar encerrado, va a estar abierto, ¿alguien ha tenido COVID? Yo me aseguraba, okay. ¿Tienen gripa? ¿Alguien está enfermo? ¿No? Ok. ¿Alguien ha viajado? ¿Todo está bien? Ok, vamos un ratico, vamos. Igual, yo seguía con esas medidas súper estrictas. Una medio gripita, todos en casa. Nos quedamos, nos cuidamos hasta que pase. Puede ser gripa, pero nos cuidamos. Entonces siempre era como esa prevención. No estábamos en lugares donde hubiera mucha gente. No íbamos a lugares así como encerrados. No. Nos cuidamos mucho más tiempo. Qué bueno. ¿Cómo volvió en algún momento tu esposo al trabajo? Luego... Sí. Luego de eso, yo creo que esos fueron como unos 4 meses en que ya él pudo volver a conseguir trabajo, porque fue difícil volver. Sí. Él empezó ya con esos contactos que ya había tenido, empezó a hablarlos, entonces ya iba de un día, 2 días y yo me angustiaba. Yo decía, si se lavó bien, si se limpió, quítese toda la ropa, venga, yo la lavo de una vez. Yo no lo dejaba pasar de la puerta, o sea, yo le decía a los niños, enciérrense en ustedes que yo me encargo del papá, y yo me ponía máscara y guantes y yo le decía, pásame toda la ropa, y de una yo la metía a la lavadora y él de una para el baño. Claro. Y entonces fue despacio, fue de a poquito, salía un día, 2 días, así, hasta que ya le fueron dando más trabajo, hasta que ya pudo volver a trabajar bien. Qué genial. Bueno, tal vez te parece que, como dices tú, que la mamá controladora, pero
tal vez el hecho de que hayas estado pendiente de tantas medidas sirvió para que en ese momento tan fuerte de la pandemia tu familia pues hubiera estado siempre bien, afortunadamente. Sí. ¿Qué le dirías tú a la Joana de ese momento? Ahorita ya pasamos, bueno, muchas cosas con el COVID. Y entonces, ¿qué le dirías a esa Joana? Viva ese momento, o sea, hay que vivir cada momento. No se sabe qué va a pasar. Con pandemia o sin pandemia, no se sabe qué va a pasar. Así que el único instante que importa es ese momento. El aquí y el ahora. Entonces, hacer que valga ese momento, hacer que cuente. ¿Sientes que viene algo más respecto al COVID o sientes que ya todo lo que teníamos que vivir de COVID pasó y ya no vamos a saber más de COVID? No se sabe. Puede venir más COVID o puede venir otra cosa. No se sabe. Sí. Esto nos demostró que no sabemos qué va a llegar. No se sabe. Pero lo importante es... Uno tampoco puede estar preparado para eso. Es que nadie se prepara. No. Yo creo que nadie puede psicológicamente, físicamente estar preparado. Pero sí aprender a tener hábitos saludables, por ejemplo. Cuidarse en el deporte, en la alimentación, en las relaciones humanas, cuidar su mente, qué estoy viendo, qué estoy leyendo, con quién hablo, de qué hablo, ¿cierto? Cuidarse. Pienso que eso es importante. Sí, es cierto. Bueno, Joana, muchas gracias por tu tiempo y por compartir tu historia y te vamos a estar contactando en unos días. Muchas gracias.